Fue deportado de Letonia en 2004. Simplemente lo metieron en una furgoneta y lo dejaron en la frontera. Adiós, nos vemos, cuídate. Desde ese momento, la presión sobre los medios alternativos, los medios rusos, no ha hecho más que aumentar. Hoy en día, están cerrando la división rusa de la radio letona, que era un medio totalmente progubernamental financiado por el Estado. Pero su único pecado fue simplemente ofrecer contenido en ruso. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy vuelvo a hablar con Roman Skleniks, un ex periodista letón en Riga, que recientemente me señaló que hay otro caso muy preocupante en marcha que involucra a una ciudadana de la UEME, una ciudadana letona, Tatiana Andriets, que está siendo perseguida y procesada por motivos muy dudosos, básicamente solo por tener una conexión con Rusia. Este tipo de situaciones están ocurriendo cada vez más dentro de la Unión Europea y queremos hablar de ello hoy. Roman, bienvenido de nuevo al canal. Hola, me alegra volver a saber de ti. ¿Puedo empezar con un poco de contexto? Sí, por favor, porque me avisaste de que este caso está en curso. ¿Podrías explicárnoslo? Me gustaría comenzar nuestra conversación con las palabras del exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis. Él es el líder del movimiento político DiEM25. Dijo que Europa se está convirtiendo en una unión de guerra. Habla de fascismo racial y de un sistema totalitario. También me gustaría recordarle el discurso de Jay Rence en Múnich. También hemos escuchado a Věra Jourová, ex vicepresidenta de la Comisión Europea, decir que en algunos países la desviación de la democracia es impactante. Y de hecho, Europa ha aportado muchas innovaciones a su democracia en los últimos años. Pero discrepo con la señora Jourová en el sentido de que habla de desviación de la democracia. Me temo que ya es demasiado tarde para hablar de democracia en absoluto. Ahora ya nos enfrentamos a un sistema político completamente diferente, me temo. Por casualidad, la semana pasada volví a leer varios capítulos de la política de Aristóteles. Hay un libro, el número 5, donde Aristóteles habla sobre la tiranía. Aristóteles no era el mayor admirador de la democracia, pero consideraba que la tiranía era el peor de los sistemas. En fin, en el libro 5 hay una lista de consejos para los tiranos. Sé que tu canal, Pascal, lo ven personas que, por algún accidente, no han olvidado cómo leer libros. Ánimo a todos a que echen un vistazo rápido al capítulo y lean esos consejos. Los temas principales son aplastar a los posibles rivales, mantener a la gente distraída y dependiente, usar espías y dividir a la población, controlar la vida pública, suprimir la educación y la libertad de expresión. Así que tienes todo lo necesario para hablar de estos temas. Puedo garantizarte que mientras lo lees, tendrás la sensación de que estos consejos de Aristóteles se están aplicando actualmente en muchas partes de Europa. Si quieres un manual sobre cómo gobernar la Europa de hoy, no necesitas mirar esos libros tontos y molestos sobre democracia. Lo que necesitas es una guía sobre cómo gobernar a través de la tiranía. Como digo, ahora mismo hay dos tiranías en Europa: el sistema de narrativas para los ciudadanos y el consenso común para las élites. Y ninguna de estas narrativas, ninguno de estos consensos se crea dentro del debate democrático. No, se crean en algún lugar de las redes de think tanks e instituciones financieras globales. Creo que acabas de hablar de esto en el último vídeo que publicaste en tu canal. Sí, saluda a Merz de BlackRock o a Macron de Rothschild. Sí, quiero decir, tenemos este enorme problema de que las personas que más gritan dentro de la Unión Europea sobre la necesidad de proteger la democracia son, con ambas manos, todos juntos, quienes intentan empujar al borde el poco de democracia que queda dentro de la Unión Europea. Y lo hacen en diferentes frentes. Y creo que ahora tienes un nuevo frente,
del que hablarnos en los estados bálticos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo que muchos de sus espectadores han oído hablar de la represión contra quienes no están de acuerdo con las narrativas oficiales, ¿verdad? Hace solo un par de días hubo nuevamente arrestos de activistas políticos en el Reino Unido. Mencioné a Yanis Varoufakis al principio. La semana pasada él hablaba de cómo activistas de su movimiento en Alemania están perdiendo sus empleos por sus opiniones políticas. Varoufakis comparó esta situación con la de los años 30. Y no olvidemos que el propio Varoufakis tiene prohibido hablar en Alemania. Ni siquiera se le permite hablar en línea, porque hace un año se le prohibió aparecer en Alemania en eventos públicos que apoyaban a Palestina. Pero debo decir que en comparación con los países bálticos, el auge de lo que él llama totalitarismo en Europa Occidental parece un picnic de escuela dominical. Aquí podemos ver ese auge en su forma más extrema. Y ahora estamos viviendo en una época en la que un activista político en un país europeo se enfrenta, toma aire, hasta a cadena perpetua. En realidad, no se trata solo de Letonia. Hay casos similares también en la vecina Estonia. La situación es, digamos, un poco más suave en Lituania, pero también hay algunos casos allí. Tenemos a un periodista arrestado en Estonia, pero cuando se trata de Letonia, la situación parece realmente grave y plantea muchas preguntas. Esta primavera, por ejemplo, Helena Kreila, ella es letona, fue condenada a 3 años de prisión por colocar una bandera rusa en la ventana de su casa. Ahora tenemos un juicio contra 2 activistas rusos, Tatiana Andrietsa y Alexander Sgun. Primero, ambos fueron acusados de violar las sanciones. Ahora los fiscales han cambiado los cargos. Ahora se enfrentan a acusaciones de participación en una organización criminal. Déjame comprobar. Justificación del genocidio y formación y desarrollo para el conflicto armado. Quiero decir, son cargos realmente graves, ¿verdad? Y uno pensaría que estas personas, Tatiana y Alexander, deben de ser algún tipo de terroristas, con sus propios almacenes llenos de armas o municiones. Deberían haber planeado secuestrar un avión o derribar la torre de televisión o algo por el estilo. Pero voy a decepcionarte. No hay nada de eso en toda esta historia. Tatiana es una estudiante de 23 años. Ha sido activista política desde que estaba en la escuela, y su delito es que tenía conexiones con otros activistas que crearon un canal de Telegram llamado Los Antifascistas del Báltico. Desde la escuela, Tatiana, como he dicho, fue muy activa políticamente. Se unió a uno de los partidos rusos aquí en Letonia. Después de la escuela, comenzó sus estudios en la Universidad Estatal de San Petersburgo. Es una tarea fácil llegar allí. Y solo necesitamos dejar claro, sabes, la población de habla rusa en Letonia es, ¿qué? Alrededor del 30 o 40% del país. Algo así como un tercio de la población. Aproximadamente un tercio de la población. Y esos son letones de habla rusa, por supuesto, que, por el hecho de tener un pasaporte letón, también son ciudadanos de la UE, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de una parte de habla rusa de la Unión Europea. Sí, claro. Solo para dejarlo claro, consiguió entrar en una universidad muy buena en Rusia, así que se fue al extranjero para estudiar allí. ¿Puedes hablar más sobre esto? Sí, así que empezó sus estudios allí, y cuando volvió a Letonia por las vacaciones, fue arrestada y se enfrentó a cargos penales. Ya ha pasado unos 8 meses en prisión. Ahora mismo está en libertad. Por cierto, cuando comenzó este caso, solo tenía 22 años. Y ella no ha salido por motivos felices, ¿verdad? Ha salido porque realmente necesita atención médica.
medical treatment, right. Tratamiento médico, correcto. Es una chica encantadora, con grandes ojos marrones. Ahora mismo tiene problemas de salud graves. Y lo interesante es que afirma que mientras estuvo en prisión, se aplicaron contra ella métodos de presión muy peculiares. Por ejemplo, fue visitada por personas con máscaras que no se identificaron. Le instaban a confesar o a incriminar a otras personas. La amenazaban con que, de no hacerlo, permanecería en prisión durante mucho tiempo. Sé que esta información también está llegando a algunos activistas de derechos humanos en Alemania en este momento. Pero si esto es cierto, me temo que tenemos un caso tipo Guantánamo aquí, en los países bálticos. Sinceramente, creo que esto debería ser una llamada de atención para toda Europa, por cierto. Parece que nos hemos pasado un poco con todos estos casos. Necesitas contarnos de nuevo qué es exactamente lo que no ocurrió. ¿De qué se le acusa a ella por este grupo de Telegram? Pero lo que estás diciendo es que estamos llegando al punto en el que lo que hemos visto en Ucrania, el tipo de incriminación y criminalización del periodismo en Ucrania, donde periodistas murieron en prisión, incluso un ciudadano estadounidense, Gonzalo Lira, que murió en prisión. Este tipo de cosas ahora están ocurriendo dentro de la Unión Europea. Pero quizá empecemos por, ¿puedes contarnos sobre este grupo de Telegram? ¿Por qué la metieron en prisión durante 8 meses? Porque este grupo de Telegram está catalogado como extremista aquí en Letonia. Sobre este grupo, antifascistas del Báltico, un poco. Debo decir que hay algunas dudas sobre el contenido de ese canal, pero la cuestión es que, en primer lugar, Tatiana no era la autora de las publicaciones en ese canal. Mientras estudiaba en San Petersburgo, tenía su propio grupo en Telegram. Creó algo así como una comunidad para letones que se mudaban a Rusia, para ayudarles con los trámites y la burocracia, y esos chicos que crearon el grupo antifascista también estaban en ese grupo. Todos ellos ya se han mudado a Rusia. Como he dicho, hay algunas dudas sobre el contenido del canal de los antifascistas. A veces utilizaban un lenguaje fuerte contra los nacionalistas letones. Hubo intentos de publicar algunos datos personales de algunos nacionalistas. Sí, podría haber cierto debate sobre lo que publicaban. No apoyo eso. Pero como dije, Tanya no fue la autora de esas publicaciones. Su única conexión con el canal es que conocía a estos chicos y estaban juntos en otro grupo de Telegram, ¿verdad? Este grupo de Telegram apoyaba a ciudadanos letones que se mudaban a Rusia. Y en cuanto al contenido de los antifascistas del Báltico, básicamente no hay nada que no encuentres en el otro lado, en algunas redes sociales de los nacionalistas letones. Incluso hay ejemplos mucho más extremos. Y ellos funcionan, producen contenido y nadie les acusa de nada. Puedo darte un ejemplo. Un canal en X, antes Twitter, llamado Las Crónicas de Vatastan. No sé si otros lo han pensado alguna vez, pero están repitiendo al 100% una narrativa concreta de propaganda nazi. Esa es la llamada, perdona mi alemán, narrativa Untermensch. Eso es correcto. Esta ideología nazi dice que tienes a los arios en la cima y luego tienes niveles inferiores. Eso significa ese tipo de ideología nazi, horrible y racista. Eso significa subhumano. El objetivo era deshumanizar a los eslavos, retratarlos como agresivos, estúpidos, sin educación, sucios bebedores de vodka. Sí, y estos canales siguen funcionando y nadie hace nada al respecto. Quiero decir, se salen con la suya. Más aún, una vez incluso intenté denunciarlos en Facebook. No esperaba que funcionara, pero solo quería hacer un experimento, ¿vale? Así que recibí la respuesta. Lo siento, amigo, esto es una expresión de opinión. No puedo bloquear simplemente porque no guste. Así que la libertad de expresión sigue siendo la norma en la Unión Europea. Así que incluso cosas tan odiosas como esta siguen estando protegidas hasta cierto punto, ¿verdad?
Eso es lo que, al menos en teoría, debería ser. Incluso si es discurso de odio, sigue estando protegido como expresión. Sí, es cierto. Podemos ver que existen enfoques completamente diferentes respecto a las formas de expresión para quienes están de un lado y quienes están del otro. Son los llamados dobles raseros, o llamémoslo así. Creo. Y en el caso de Tatiana, ahora la están acusando de apoyar a un grupo terrorista. ¿O es un grupo terrorista? Espera un momento. Puedo decir exactamente de qué se le acusa. Es justificación del genocidio, formación y despliegue para el conflicto armado. Sí, estos son los artículos bajo los que se le acusa, según el Código Penal letón. Sí. Y la pena va desde 10 años de prisión hasta 25. Así que es prácticamente una cadena perpetua. ¿Alguna vez alguien en Letonia ha sido acusado de justificar el genocidio al defender que de Israel en Gaza? Oh no, diré más. Nuestros responsables políticos nacionales de extrema derecha, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Riga, están ondeando la bandera israelí en todas sus redes sociales. Piensan que los israelíes están haciendo un buen trabajo. Así que ahora tenemos un caso extremo, en el que alguien que no es abiertamente antirruso en Letonia, un activista político que no es antirruso, está siendo procesado bajo términos muy duros y una interpretación muy selectiva de la ley. Este es uno de los ejemplos clásicos, no del Estado de Derecho, sino del gobierno por la ley, donde personas políticamente importantes pueden usar selectivamente las leyes contra ciertos individuos indeseados, mientras hacen la vista gorda ante todo tipo de actividad política que apoyan. ¿Es este el primer caso de este tipo, o el más extremo, o hay otros casos similares ocurriendo? Hay casos similares. También te he mencionado el caso de la señora Kreila. La encarcelaron por poner una bandera rusa en la ventana de su casa. Pero también hay al menos, dame un segundo, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 casos ahora en Letonia en los últimos años. Por ejemplo, en los últimos años, varios presos políticos han muerto en cárceles letonas, entre ellos Oleg Burak, un ex teniente coronel del Ministerio del Interior de Letonia. Fue condenado por espionaje y sentenciado a 15 años de prisión. Así que sí, tenemos varios casos así. Quiero decir, estos casos no deberían prosperar. Es decir, estas personas deberían estar protegidas en el sentido de que no solo tienen derecho a la libertad de expresión, sino también derechos políticos y sociales. Y al final del día, ella debería poder incluso llevar esto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero por supuesto, llegar hasta ahí es un proceso muy largo. Y una de las formas en que funcionan estos sistemas draconianos es alargando los casos durante años y años, lo cual es muy perturbador a nivel mental. Y de nuevo, ella ya ha pasado 8 meses en prisión, ¿verdad? Sin haber sido finalmente condenada de... ¿Está condenada por algún delito? ¿Ya fue condenada? Sí, perdón. ¿Ya fue condenada? ¿O estos 8 meses en prisión fueron solo, ya sabes, mientras tanto? No. Ella no ha sido condenada todavía. El juicio está teniendo lugar ahora. El juicio sigue en curso, pero ella ya ha pasado 8 meses en prisión. Sí, claro. Y por supuesto, toda su carrera académica, todos sus estudios en San Petersburgo han sido interrumpidos. Y ella está, por supuesto. Su vida está destruida. Ahora ella, como te dije, necesita un tratamiento médico realmente serio. No quiero entrar en detalles, pero sí. Y esto está ocurriendo, por supuesto, en el continente, que se enorgullece de ser un faro de la democracia, ¿verdad?
Y lamento decir esto, pero de alguna manera siento que no es una coincidencia que esto esté sucediendo en los estados bálticos, donde también tenemos ahora, ya sabes, al alto representante de la Unión Europea, siendo estonio, y habiendo ya acusado a 3 ciudadanos de la UE, 2 alemanes y un ciudadano turco, pero residente en Alemania, con castigos realmente horribles. Las sanciones de la UE, parte del 17º paquete de sanciones, el más reciente, dirigido a 3 personas. 2 residen en Rusia, pero en realidad son nacionales de la UE, y uno reside en la UE. Y estas sanciones ahora significan que esta persona, especialmente el señor Drogu, de nacionalidad turca, ya no puede comprar nada. Toda su vida está destruida y no puede moverse de ninguna manera, forma o modo. Es absolutamente draconiano. Y esa es la señora Kaja Kallas de Estonia. ¿Podrías hablar de esto en general? ¿Por qué parece que los países bálticos son los más extremos en este momento? En realidad, aquí hemos llegado a algunos paralelismos muy aterradores con la historia. Empecemos por Europa. Existe un consenso entre algunos historiadores de que Hitler, no me refiero al artista concreto de Viena, sino que en este sentido hablo del Hitler colectivo, fue creado en su momento como una pistola apuntando a la cabeza de la Unión Soviética, y algunos dicen que también para el Imperio Británico. Ahora que la Unión Europea se está transformando en una unión de guerra, como la llama Yanis Varoufakis, parece que la historia se está repitiendo. Es muy difícil crear una unión de guerra de manera democrática. Apenas puedo imaginar a la gente reuniéndose y preguntando, ¿qué vamos a hacer ahora? O, por ejemplo, enviemos a nuestros hijos a la guerra. No gastemos nuestro dinero en desarrollo ni en educación, sino que compremos más armas. Invirtámoslo en fines militares. Creo que no funcionará, ¿verdad? Hay que radicalizar a las sociedades para que funcione. Y solo se puede alcanzar ese objetivo destruyendo cualquier signo de pluralismo, destruyendo la libertad de expresión. Por eso vemos que estas cosas están ocurriendo ahora mismo. Y relacionado con esto, hay un paralelismo aún más aterrador en la historia, donde tuvimos las formas más extremas de regímenes totalitarios durante la Segunda Guerra Mundial. Las formas más extremas del Holocausto. Fue en Europa del Este, en los países bálticos. Timothy Snyder, en su libro Tierra Negra, escribe sobre ello. Si en Alemania se exterminó a algo así como el 60% de la población judía, en los países bálticos fue algo así como el 99,5%. Creo que Estonia fue el primer territorio declarado Judenfrei. Y de nuevo, si hablamos del auge de actitudes antidemocráticas y totalitarias en Europa, parece que los casos más extremos se encuentran aquí, en los países bálticos. Y mencionaste a Kaja Kallas. Lo interesante de ella es que es hija de un antiguo alto dirigente del Partido Comunista, ¿verdad? Y también hay paralelismos en la historia, de los que habla Timothy Snyder. Por ejemplo, en el oeste de Ucrania, para encontrar colaboradores con el régimen nazi, buscaban entre los antiguos miembros del Partido Comunista, porque sabían que estas personas harían cualquier cosa para demostrar su lealtad al nuevo régimen. Así que estas fueron las tácticas que los nazis implementaron en la parte occidental de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial. Y sabemos que allí ocurrieron cosas terribles. Quiero decir, la máquina totalitaria funcionó allí con un poder tan grande y destructivo como en ningún otro lugar. Sí, y parece que las mismas fuerzas están despertando de nuevo. Y es absolutamente aterrador ver que esto está ocurriendo, mientras las personas que lo están implementando, por supuesto, se presentan a sí mismas como los mayores defensores de la democracia. Y por supuesto, esto ahora recuerda mucho a lo que ocurrió en Ucrania. El grupo que se autodenomina Defensor de la Democracia en Ucrania es el que golpea a la gente en la calle, los arrastra a furgonetas para enviarlos al frente, y son los mayores partidarios de los asesinatos de periodistas, escritores, manifestantes. El asesinato de la sociedad pluralista, también mediante leyes, ¿verdad?
asegurándose de que no sea posible ningún partido de la oposición, que ya no sea posible el periodismo anti-establishment. Así que esto parece estar extendiéndose ahora a la Unión Europea, y al parecer empieza en los países bálticos. Pascal, esta es realmente la pregunta para nuestra esfera mediática en los países bálticos en este momento. El problema es que aquí ya no queda diversidad. Cuando no tienes medios de oposición, no puedes confiar en ellos como vigilantes del gobierno o de sus instituciones. Cuando abres los medios generalistas letones para informarte sobre el mismo caso de Tania, todo lo que ves es la posición de la fiscalía, antes de que empiecen. Recuerdo lo que creo que se describía en el libro Historia no contada de los Estados Unidos. Existe un caso de antes del inicio de la guerra de Irak, en 2003, en el que una persona de alto rango del Pentágono dijo sobre la prensa estadounidense de aquella época que tenía una postura tan a favor de la guerra que al leer un artículo parecía que podías ver las charreteras de un general sobre los hombros del editor del New York Times, ¿verdad? Con nuestra prensa ocurre lo mismo. Podemos ver las charreteras del fiscal entre líneas cuando leemos nuestros medios. Ni siquiera se intenta plantear preguntas sobre si tal o cual persona representa realmente una amenaza para nuestro Estado. Pero dime, estos casos ahora contra Tatjana y otros no resultan sumamente indignantes para una buena parte de los letones. No es algo muy divisivo que ocurra. ¿Cómo reacciona el público en general, tanto los de habla letona como los de habla rusa? ¿Cuál es el impacto de estos casos? What's the impact of these cases? I'm afraid that the moods. Me temo que el ambiente que se está generando ahora en nuestra esfera mediática es tan marcadamente antirruso y proucraniano que a la mayoría de la sociedad aquí no le importa este caso. Me refiero al caso de Tania. Todo lo que quieren es silenciar a quienes aún intentan alzar la voz. Speak out something. No se trata solo de alzar la voz. Lo que veo, por ejemplo, es este caso en Austria. Mañana hablaré con un austriaco, es un académico, y ahora está siendo atacado y criticado en Twitter por intentar tender puentes con Rusia. Tender puentes ahora se considera una actividad subversiva. Intentar humanizar a Rusia y argumentar que debería haber un intercambio con los rusos se considera ahora, al menos por ciertos sectores de ideólogos dentro de la Unión Europea, un delito. Algo indecente. ¿Estás presenciando cosas like bálticas? Are you witnessing similar things in the Baltics? I want to tell you a short story about. Quiero contaros una breve historia sobre este caso. No quiero mentiros, pero ocurrió hace quizá unos 10 años. Tuvimos elecciones generales aquí en Riga, y yo trabajaba en una agencia de noticias en ese momento. Vino un periodista de Austria, estaba cubriendo las elecciones aquí en Letonia. La noche electoral, estábamos recibiendo los primeros resultados y decidimos pedir la opinión de ese periodista austriaco como alguien que podía aportar una perspectiva externa. Dijo que, una vez contada la votos, le pedimos su opinión sobre las elecciones. Fueron unas elecciones en las que ganó el llamado Partido Ruso. Se llamaba el Centro de Solidaridad. En realidad, hay más letones en ese partido que rusos, pero aún así, todo el mundo pensaba que era el Partido Ruso. Obtuvieron algo así como un tercio de los votos. Y este periodista estaba un poco sorprendido. Leía los comentarios en nuestros medios y le sorprendió esa ola negativa que surgió después de que se conocieran los resultados, como, oh, vienen los rusos, viene el Kremlin gobernará Letonia. Y él dijo, esperad chicos, estas fueron unas elecciones, esos son los ganadores, y así es como funciona la democracia. ¿No vas a robarle la victoria al partido que acaba de ganar las elecciones? Eso fue lo que dijo. Y publicamos su opinión.
Me lo volví a encontrar después de aproximadamente media hora y le temblaban las manos. Me dijo, acabo de leer los comentarios. Me llaman comunista, me llaman espía del Kremlin, me llaman putinista, y así sucesivamente. Lo que le dije en ese momento fue, tranquilo amigo, es normal, es Letonia. Pero ahora, cuando pienso en ese caso, no es normal. En Ember Strud imisosinime kimo en tu agresebe. It's of our problem. Society, and that's the problem. A tiny but very aggressive society when it comes to Una sociedad pequeña pero muy agresiva cuando se trata de cuestiones de relaciones con Rusia, cuando se trata de cuestiones políticas. La cuestión es que los países bálticos también fueron fundamentales en todo el proceso de desintegración de la Unión Soviética. Me refiero a aquella línea muy famosa de personas cogidas de la mano a través de los 3 estados bálticos, y también al recuerdo de la represión por parte de las fuerzas centrales soviéticas. Estamos presenciando ahora un momento en el que esta conciencia báltica de haber sido importantes en la ruptura de la Unión Soviética está resurgiendo, como diciendo, tenemos que ser un pilar frente a Rusia. ¿O qué crees que está ocurriendo psicológicamente? what's going on like psychologically, do you think? Es un mito bastante estúpido que los países bálticos desempeñaron un papel importante en la destrucción de la Unión Soviética. La Unión Soviética fue destruida desde dentro. Destroyed by the inside from Yeah, Moscow. by the inside, yes, but there were important political events. Sí, happening, right? Not just pero estaban ocurriendo eventos políticos importantes, ¿verdad? No solo esa línea, que era simbólica, pero creo que hubo personas que murieron en Vilna, ¿no? Y también en Riga. Así que hubo protestas masivas y luego tiroteos, y después Gorbachev retrocedió al borde del abismo. Así que, ya sabes, ocurrieron cosas políticas. Quiero decir, los países bálticos fueron importantes en ese sentido. Pero, ¿crees que esto ahora solo está endureciendo toda la idea de tener que ser un baluarte contra Rusia? a bulwark against Russia? En cierto sentido, sí. Yes. Yes. Sí, y en el proceso, ahora también está destruyendo el tejido social, de modo que no puedes... You cannot. No, the problem is that these narratives. El problema es que estas narrativas, junto con Kaja Kallas, también han llegado ahora a Bruselas, ¿verdad? Así que no son solo los aspectos específicos de nuestras propias políticas nacionales los que se han convertido en una narrativa paneuropea para las políticas. Narrative for the policies. What are you ¿Qué esperas? ¿Mejorará esto? Quiero decir, ¿qué vamos a ver a continuación de los países bálticos? Tengo algunas esperanzas de que Veo que, de acuerdo, en este momento son grupos pequeños, pero cada vez más personas están empezando a hacerse preguntas, ¿verdad? Ya sean letones o rusos, pero siguen pensando que las cosas aquí van completamente mal. Creo que durante los próximos años, al menos eso espero, experimentaremos algunos cambios profundos, como en Europa y también aquí en los países bálticos. De lo contrario, simplemente iremos a la quiebra, porque no creo que podamos construir una economía sostenible y crear un desarrollo sostenible aquí en los países bálticos sin restablecer los lazos orgánicos con Rusia. No podemos cambiar nuestra era. Eso es imposible. We can't change our geography. That's impossible. No, you cannot. But the entire European Union. no puedes. Pero toda la Unión Europea se está redefiniendo actualmente como básicamente anti-Rusia, ¿verdad? Siendo incluso más hostil hacia Rusia que los propios Estados Unidos, que quieren intervenir aún más en la guerra de Ucrania. La pregunta es, ¿por qué nosotros? The question Yeah, to but me is why do we just heard the France. Acabamos de escuchar al ministro de Finanzas de Francia decir en voz alta que tienen enormes problemas financieros. Su deuda nacional es algo así como el 115% del PIB. Se barajaron ideas sobre recortar algunos programas sociales. Merz también estaba pensando en algunos cambios en los programas sociales. Así que la crisis económica en Europa, una gran crisis económica, está a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, Europa no está en condiciones de entrar en un conflicto abierto con Rusia. Al menos eso creo yo. With
Russia. I think so, at least. Yeah, but they're working on it. They're working on it. They're working. Sí, pero están trabajando en ello. Están trabajando en ello. Están avanzando hacia ello. ¿Puedes quizá también decirme cuál es la, digamos para Letonia, cuál es la percepción de amenaza? Quiero decir, la cuestión es que Letonia, Estonia y Lituania forman parte de la OTAN, ¿verdad? Tienen el Santo Grial. Eso que aparentemente, si Ucrania hubiera formado parte de la OTAN, siempre habría estado a salvo, ¿no? Eso que ellos quieren. Quiero decir, los países bálticos, en este sentido, están seguros, ¿no? ¿Tienes esa sensación? Existe en Letonia el discurso de menos mal que estamos en la OTAN, menos mal que estamos a salvo. Oh, luckily we're in NATO, luckily we are safe. Yes. There is this Sí. Existe esa narrativa. Pero a pesar de ello, nuestros medios de comunicación están constantemente alimentando la idea de que Rusia es una amenaza en sí misma y que todo con lo que sueña el Kremlin es conquistar los puros estados bálticos, ¿verdad? Esa narrativa está muy presente aquí en los países bálticos. narrative is very alive here in the Baltics. And is this also what then feeds Y es esto también lo que alimenta esa psicosis, de que hay que perseguir a todas y cada una de las posibles fuerzas prorrusas desde dentro. Entonces, esta idea del enemigo interno. Así que Tatiana sería parte de ese enemigo interno. part of the enemy from within? Yes. Sí. So the Así que la psicosis está avanzando. progressing. Sí, y lo que me da miedo es que si seguimos desarrollando este concepto de la unión bélica, veremos cada vez más casos como estos, no solo aquí en los países bálticos, sino también en toda la Unión Europea. Como he dicho, si quieres crear una unión bélica, no puedes hacerlo de manera democrática. Así que tienes que, de nuevo, abre la política de Aristóteles y lee sus consejos para los tiranos. What's his advice for tyrants? Yeah, but that's exactly what we are seeing. I mean, we're seeing how in Germany, Sí, the largest opposition pero eso es exactamente lo que estamos viendo. Quiero decir, estamos viendo cómo en Alemania el mayor partido de la oposición, que por cierto es antiguerra, y en realidad también un partido de derechas, pero son contrarios al envío de armas a Israel, porque dicen que no debemos apoyar estas atrocidades en Oriente Medio, porque si lo hacemos, tendremos más migrantes. Tenemos este partido de derechas que ya está designado como un posible caso para la protección constitucional. Es decir, los servicios secretos ahora los están vigilando como un posible caso. Lo siento, he olvidado el término en inglés. as a potential. Pero se habla de que, ya sabes, Alemania podría prohibir ese partido. The talk is about, Germany talking of like banning that party potentially. We see how Marine Le Pen in France is Vemos cómo Marine Le Pen en Francia está siendo catalogada como el mismo tipo de amenaza para la democracia. how this system Quiero decir, vemos cómo este sistema sigue avanzando por un camino de represión interna. going down. Y ya mencionaste todos estos casos también en el Reino Unido. Por supuesto, la represión de la libertad de expresión y la designación de un grupo activista pro-palestino como terrorista, mientras al mismo tiempo el gobierno del Reino Unido estrecha la mano del nuevo líder de Al-Nusra en Siria. Es decir, estamos en un momento extraño de la historia europea, incluso más extraño de lo habitual, porque todas estas cosas ya ocurrieron en el pasado, pero al menos sucedían de forma encubierta. Y ahora están ocurriendo a plena luz. And now they're happening out in the open. I can tell you about how, for example, Puedo contarte cómo, por ejemplo, solíamos tener aquí en Letonia medios de comunicación diversos. De hecho, ahora han desaparecido por completo. Pero en su momento, Riga fue el hogar. Creo que era uno de los periódicos rusos más grandes de Europa. Y era un periódico periodístico realmente bueno. Había medios letones, algunos más nacionalistas, otros menos centrados en el nacionalismo. Había grandes periódicos rusos, también con diferentes puntos de vista políticos. Sí, y era un periodismo realmente bueno, pero el editor de ese periódico ruso más grande, Alexander Kazakov, fue deportado de Letonia en 2004. Simplemente lo metieron en una furgoneta y lo expulsaron en la frontera. simply taken into a van and pushed out on the border. Bye, see you, take care. Adiós, nos vemos, cuídate. Desde ese momento, la presión sobre los medios alternativos, los medios rusos, no ha hecho más que aumentar.
Hoy en día, están cerrando la división rusa de la radio letona, que era totalmente progubernamental y financiada por el Estado. Pero su único pecado era simplemente ofrecer contenido en ruso. Ahora la están cerrando. Todas estas acciones no generan ninguna confianza en los medios. Hay mucho discurso entre los políticos sobre la necesidad de integrar a los rusos, pero cerrar el departamento ruso de los medios estatales va a integrar a más rusos en nuestra sociedad. Yo no lo creo. Integrate more Russians in our society? I don't think so. But when you speak about Cuando hablas de integrar a los rusos, ¿te refieres a los hablantes de ruso o a los rusos que no viven en Letonia? living in Latvia. Los titulares de pasaportes. Los titulares de pasaportes letones, que son rusos, ¿verdad? Por nacionalidad, hablantes de ruso, ¿no? Sí, así que deberían saber el idioma letón y demás. Yeah, and En cierto modo, el sistema está haciendo exactamente lo contrario de lo que hace una sociedad sana. En lugar de integrar, ahora crea herramientas para dividir estas sociedades según líneas lingüísticas. linguistic lines. Yes, as I told, Sí, pero como he dicho, creo que forma parte de la política de crear una unión bélica. Ya hemos hablado de estos paralelismos históricos. Son lamentablemente realmente aterradores. sadly, but they are really frightening. So Lo son, y estoy de acuerdo. Romanos, la gente que quiera leer más de ti, ¿a dónde debería ir? There you go. we have a Tenemos un canal de Telegram en ruso llamado Perspectiva. O tengo mi propio canal de YouTube, Romans Skleniks. Ponen ahí. You can find me there. Okay, I will De link acuerdo. both of those. Hazlo ambos en la descripción de abajo. Roman Sklenix, muchas gracias por tu tiempo hoy. Thank you. Gracias por invitarme.